¿Cómo te va, Gustavo? Buen Hola, día, buen día, como ¿cómo cada andan? lunes. Y hoy lo vamos a enfocar en un tema que a todos nos interesa y mucho, que tiene que ver con la salud, nada más y nada menos. Exactamente, exacto. Hoy hablamos de salud, de cómo la inteligencia artificial está influyendo sobre cómo cómo los médicos van a tener que acomodarse o acostumbrarse un poco a que todos estos sistemas ya están cada vez más entre ellos y cómo hacen uso para la práctica cotidiana de todo, o sea, de la buena práctica de lo que es ejercer la salud, que es algo bastante importante. Vamos a dejar en claro algunas cosas. Lo primero, bajo ningún punto de vista, ninguno de estos sistemas van a suplantar a ningún médico, ni a su buena pericia, ni a su buen diagnóstico, ni nada por el estilo. Todos estos sistemas lo que están haciendo están en una etapa de investigación para, como digo, complementarse siempre. Vuelvo a decir lo mismo, y esto hay que enfatizarlo, no suplantan bajo ningún punto de vista al médico. Saliendo de ahí, o sea, lo que en donde sí empieza a tener mucho más sentido todo esto es en el tema de generar mejores diagnósticos. ¿Más rápidos? Más rápidos para ayudar que también, como cualquier humano, los médicos también pueden tener errores y en ese punto es donde es interesante que una inteligencia artificial o que un sistema nos ayude a tener menos errores o equivocaciones. Ajusta el margen de error, como lo decíamos también cuando hablábamos de cómo afecta o cómo nos ayuda la inteligencia artificial en materia de diseño, en materia de comprensión lectora. No va a reemplazar ni un diseñador ni tampoco un abogado para entender, por ejemplo, un documento judicial que lo compartíamos, de hecho, la semana pasada. Acá es más o menos lo mismo. Exactamente. O sea, teniendo en cuenta ese contexto, para que quede claro, ahora sí, en donde más influye, por ejemplo, o empieza a influir yo traje 3 casos que son un poco los más llamativos, pero influye un poco en, como digo, ayudar a los diagnósticos, en generar una salud más personalizada, tener un sistema que sea tan minucioso permite a la vez que podamos tener un diagnóstico mucho más personalizado y que sea para uno. Y que les quede un concepto que está bueno que lo sepamos, que es el de gemelos digitales. Todo esto me parece y está yendo un poco a ese lado. Que podamos tener metido dentro de una computadora un gemelo digital nuestro al cual le podamos hacer pruebas o, por ejemplo, en el caso de que necesitemos algún tipo de medicamento específico, todos este tipo de investigaciones nos van a permitir eso. En base a eso, o sea, una de las innovaciones más grandes viene por el lado de este excéntrico Elon Musk, que entre todas sus empresas que tiene, compró una empresa que se llama Neuralink. Neuralink es una empresa que básicamente lo que hace es, te ponen un chip en el cerebro y el chip empieza a estudiar cómo funciona tu cerebro. En base a eso, lo que te cuenta un poco es cómo uno va pensando y de qué manera va articulando las ondas cerebrales en la cognición, en la manera de que pensamos. Eso es muy útil, por ejemplo, si supónganse un caso de que uno pierde una extremidad y tienen que ponerle una prótesis. Está bien, a la mecánica de cómo es la prótesis ya la hemos resuelto hace mucho, hace 20, 30 años ya vimos prótesis. El problema de todo eso está en cómo yo hago para que, mediante el pensamiento, la prótesis... a ver, me encanta porque nosotros lo tenemos muy normalizado. Creemos que hacer esto es fácil. Sí, y a nivel, sencillo. claro, y a nivel de estudio y de cómo el cerebro tiene su complejidad, cómo traspasar este movimiento es dificilísimo. Eso es lo que ha logrado este tipo de sistemas, dándole un poco o sea, lo que te da es una interfaz. Te sondea las ondas del cerebro y eso hace que te ayude a que la prótesis se pueda mover mejor. Eso no es solamente para una prótesis. Por ejemplo, hay un caso de un chico que estaba completamente paralizado y realmente puede empezar a, por ejemplo, mover el mouse de una computadora. Realmente a esta persona le está cambiando la vida. Ahora, Tal cual. Y eso, con este chip, además te permitiría prevenir enfermedades, porque lo que hace es secuenciar cómo vos te vas desenvolviendo y cómo tu cerebro afecta al resto del cuerpo. Exactamente. A la larga, cuando tengan muchos datos, van a lograr ese tipo de cosas. Tengamos en cuenta una cosa, todos estos sistemas van aprendiendo del día a día. Entonces, se va modificando. No es el mismo sistema el que hoy, por ejemplo, por ejemplo, hoy en día pudiéramos tener ese sistema, no es lo mismo tenerlo hoy que tenerlo dentro de un año. Y eso sí es algo que es bastante novedoso y bastante importante también. Claro. ¿En cuánto ayuda a los médicos en un diagnóstico, por ejemplo, previo? A ver, pensá que o sea, primero un médico, cuando uno va a una consulta, el médico más o menos te sondea, sabe o sea, que vos le contás qué es lo que te pasa, te va a mandar a hacer un par de análisis. Bueno,
piensen que todas estas tecnologías, además de eso, está teniendo en cuenta todo tu historial médico. El médico quizás se le escapa algo, a estos sistemas no. Entonces, a la larga, vos imaginate que si nosotros empezamos a tener un historial médico en el mismo lugar o podamos accesarlo, vuelvo a lo mismo de estos gemelos digitales, van a tener toda tu historia y van a poder saber desde dónde nace la falencia o la patología y para dónde va a derivar. Y eso es bastante interesante en ese sentido. Estamos hablando de todos modos de un asistente del médico, no de un lugar donde uno puede consultar lo que tiene. Eso mismo. Y sobre todo en este tema hay que ser muy puntilloso en ese punto. Porque enseguida uno siente algo y lo primero que hace es googlea. Claro. Y ese es el principal error. Vamos a armar una psicosis alrededor. Nunca hay un dicho muy común entre nosotros que hablamos que siempre decimos, uno cuando tiene un problema va y busca en internet, seguro que es lo peor lo que encontraste. Claro. Entonces, Sí, es verdad. no. Hay que salirse un poco de esa lado y decir, no, che, ¿es un sistema de consulta? Sí. Pero este sistema, lo bueno es que trabaje complementario con el médico. Claro. No para... El público en general, perdón, tenemos que seguir yendo al médico, es así, no nos queda otra. Pero además también de manera virtual se va a poder hacer. O sea, hoy ya la telemedicina está entre nosotros, pero obviamente con las, digamos, las limitaciones lógicas de que uno no puede tener contacto con el paciente. Con este chip, por ejemplo, es como si estuvieras con él. Claro, exactamente. Sería como... O sea, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? También ahí te acabas de meter en un tema que está bueno hablarlo también y es, che, ¿cómo van a cuidar o cómo vamos a tener seguridad de nuestros datos? Porque si podemos accesar... Yo puedo accesar con una computadora remotamente a vos y a tu cabeza y a tus emociones, sentimientos, etcétera. Bueno, ahí esos son los tipos de cosas que hay que ir solucionando a medida que vayan avanzando estos sistemas. Los límites éticos. Exactamente. Como en todos estos temas que estamos hablando, me parece que se empiezan a trazar límites éticos de cómo tenemos, primero cómo tenemos que usarlo como usuarios y qué pretendemos de esto, pero también qué límites tienen que tener. Y eso sí está bueno, empezar a charlarlo. Hay normativas no tan refinadas o no tan puntillosas, pero sí ya empieza a haber normativas justamente por este tipo de cosas. Pensá que si te hackean el cerebro tenemos un problemón. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿hay chapa para cerrar? Sí, tenemos una. A ver... ¿Perlita? Sí. Esta semana lo que pasó fue... A ver, en Estados Unidos está por haber las elecciones para presidente. Habían limitado la generación de unos videos. A ver, estos sistemas que yo vengo contando, hay uno que en particular vos lo escribís y te permite generar un video. Sí. Es genial, porque vos le pones una frase y te genera un video completo, en muy buena calidad. Lo habían limitado porque tenían miedo de que empiece a haber deepfake y todo eso, entonces no lo dejaron, no lo pusieron al público conocimiento. Hay una empresa china que directamente lo logró hacer, te permite generar 2 minutos de video tranquilamente. Ajá. Y la verdad que los resultados son espectaculares. A ver, es ¿hay un muy ejemplo? Bueno. No. Este es otro... Esto es de salud, Claro, sí. Seguimos con el sistema de salud, pero... Sí. Bueno, esto que está en pantalla, a mí me parece Este es un antes y un después. Bueno, acá está, este es el video genial del panda tocando la guitarra. Es muy bueno. Esto se hace todo con inteligencia artificial. Pero piensen conceptualmente. Piensen que la inteligencia artificial está entendiendo el fondo. Está entendiendo que un conejo no use lentes, pero que se comporte como una persona. Piensen el pelaje, los colores, la gama, la cromática de toda la imagen. Acá, un panda en un lago tocando una guitarra. Es buenísimo. Y con la calidad que está hecho. Claro. Bueno, esto es lo que se viene entonces. Exactamente. Esto es lo que realmente ya está entre nosotros. Esto, si se meten en la página directamente pueden generar un par de videos mediante un chat. Así que ya está entre nosotros. Bueno, será la semana que viene otro tema también para seguir avanzando. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias por la visita. Gracias.